Hoy, en 40 minutos de RSE, los desafíos de la educación frente a un mundo complejo. El expresidente de Brasil, Lula da Silva, cuenta en el reciente Congreso Internacional de Responsabilidad Social cómo logró que decenas de miles de jóvenes pasaran de la exclusión a graduarse en la universidad. Las experiencias de escuelas ocurrentes, impulsada por el Papa Francisco, y de los programas Amartya Sen y Jóvenes Líderes de la UNASUR. La visión de la doctora Alessandra Minichelli sobre la universidad y su responsabilidad social. Y la palabra del doctor Bernardo Klicksberg. Lula da Silva fue una de las personalidades destacadas reunidas en Buenos Aires por el tercer Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Con un primer testimonio del expresidente de Brasil, comenzamos estos 40 minutos dedicados a los desafíos de la educación frente a un mundo complejo. A veces tengo vergüenza porque he sido el único presidente de Brasil que no tiene un título universitario. El único. Y voy a entrar a la historia como el presidente brasileño que más universidades construyó en la historia de mi país. En Brasil, Klicksberg, hicimos un programa que me parece que fue inspirado por Dios. Nuestro ministro de Educación, Fernando Haddad, creó el ProUni. No tenemos dinero para construir todas las universidades públicas que realmente reivindican nuestros estudiantes. Así que, ¿qué hicimos? Las universidades particulares le debían al Estado por impuestos, etc. Negociamos con ellas. Y esas universidades privadas que le debían al Estado cambiaran esa deuda por becas de estudio. Para que estudiaran en esas universidades los pobres, chicos negros, chicas negras, provenientes de escuelas públicas de Brasil. Hoy día ya han estudiado 1,5 millones de jóvenes en la universidad. Escolas es un proyecto educativo, impulsado en el mundo por el Papa Francisco, con el foco en la inclusión y la cultura del encuentro, tendiendo puentes entre religiones y sociedades. Su director, José María del Corral, se refirió a esta iniciativa y a sus orígenes en la Argentina, golpeada por la crisis de 2001. Francisco sigue siendo Jorge Mario Bergoglio. Y Jorge Mario Bergoglio, ante la crisis, mientras que nosotros en nuestro país gritábamos que se vayan todos, él nos mandaba como educadores a que vengan todos. Por eso fue que hicimos esa primera experiencia con adolescentes de la AMIA, del Centro Islámico de la República Argentina y del Arzobispado, como presidente de Jorge. Y de esa experiencia la ley 2169, votada por la unanimidad en la legislatura de la ciudad, donde los propios chicos, después de 6 meses de trabajo, le entregaron al legislador la ciudad que querían, la que soñaban, porque era mentira que eran indiferentes, porque era mentira que se conformaban con una escuela encerrada donde se estudia de memoria. Cuando Jorge Mario Bergoglio ve esa experiencia, y al estilo de él, dice, pero todas las escuelas, ¿por qué nada más que las confesionales? Y se sumaron las escuelas públicas, privadas, laicas, confesionales, y de 70 fueron 7.000 en 4 años. Y ese sueño se fue haciendo realidad. Es posible cambiar el mundo, como dice él, si nos animamos a cambiar la educación. Y cambiar la educación no significa darle más trabajo a los docentes, porque justamente como docente es que lo que necesitamos es que los demás se hagan cargo de la educación. El policía,
el empresario, los padres, los bomberos, la salud, la seguridad, las ONGs, los gobiernos, las organizaciones internacionales, la responsabilidad social educativa, la del último congreso que hicimos juntos. Con esas ganas fue que le contamos a quien también nos acompaña, la ministra de Educación del Paraguay. Nos dijo, acá tiene un lugar. Y hicimos la experiencia. Y la hicimos en el Bañado Norte, con todos los chicos, con 256 adolescentes. La problemática la pusieron los chicos, y era el embarazo adolescente, y era la violencia entre los barrios. Y eso fue que los llevó a los chicos a investigar y a trabajar y a sumar. Y las conclusiones se las entregaron no solo a las autoridades, se las entregaron al Papa Francisco en el acto, en el Bañado. Ya tenemos la ilusión de irnos a Estados Unidos y a Cuba, y a que los jóvenes hagan realidad lo que no podemos hacer realidad nosotros, a transformar los muros en puentes. Y hay mucha resistencia para no hacer puentes. Hay muchos que no les conviene que haya puentes. El Papa Francisco nos mandó para esto, y esto es lo que pretende Escolas. Muchas gracias. En la Argentina hay experiencias muy interesantes de enseñanza que a la vez promueven el compromiso social y la solidaridad realmente transformadora. A estas experiencias se refirió la directora del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, María Nieves Tapia. Hay muchas instituciones que han encontrado la manera de articular lo que se aprende, lo que se sabe hacer con lo que se ofrece a la comunidad, y ahí es donde hablamos de aprendizaje-servicio. Hay muchas escuelas técnicas en Argentina y en otras partes del mundo donde en la hora del taller se hacen sillas de ruedas para discapacitados sin recursos, o como en este caso, hay muchas universidades, hay muchas escuelas, y no solo técnicas. En las fotos están viendo 2 escuelas secundarias comunes, en donde en la hora de tecnología, en vez de hacer maquetas o simulacros, se trabajó sobre problemas reales de comunidades cercanas que no tenían acceso a fuentes de energía, y entonces hay escuelas que han construido molinos para una comunidad mapuche que no tenía posibilidad de acceso a la luz. La escuela secundaria de Unquillo en Córdoba, que vio que hay muchos vecinos que todavía salen a la sierra a juntar leña para cocinar con leña, y entonces cocinan de una manera poco salubre y además depredan el ambiente, y entonces ofrecieron hornos solares para que esas familias puedan cocinar con más sanidad y también con más cuidado del medio ambiente. En estos proyectos se aprende mucho más de lo que mandan los programas. El conocimiento que se desarrolla es, como decía antes el rector, un conocimiento creativo, un conocimiento en donde se piensa y se conoce con las manos, pero también es un conocimiento que impacta directamente sobre la realidad. Cuando hablamos de estas experiencias, hablamos de aprender haciendo al servicio del bien común, hablamos básicamente de una acción solidaria que está protagonizada en primera persona por los estudiantes, pero que está articulada intencionalmente con los contenidos de aprendizaje. Y esto puede suceder desde el jardín de infantes hasta el posgrado. Es aprender, educarse en una solidaridad que sea inteligente, que sea transformadora. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. ¿Cuál debe ser hoy el rol de la universidad? Con su mirada de especialista en responsabilidad social, nos responde la doctora Alessandra Minicelli.
Nosotros creemos que resignificar, replantear y rediscutir el rol de la universidad es una tarea que se viene dando desde hace mucho tiempo en el país y sobre todo en estos últimos 10 años, donde efectivamente la realidad que tenemos no es una antítesis entre el mercado y el Estado, sino que se está pensando en la sociedad, se está incorporando a la discusión a la sociedad. En el eje de incorporación a la sociedad, en la discusión tripartita del rol de cada uno de ellos, está el importantísimo rol de la universidad, que se ha dado internamente discusiones en torno a qué tipo de profesionales estamos queriendo, qué tipo de profesionales estamos necesitando. Y lo que vimos gratamente es que no solo se están modificando algunos conceptos vinculados concretamente a lo académico, sino que también se están reorientando las tareas de investigación para hacerlas acorde a la realidad de investigación y desarrollo que están demandando las distintas realidades locales. En ese marco también se está planteando insertar la tarea de extensión universitaria, el rol de los estudiantes en tareas de voluntariado, el rol de los estudiantes en tareas de compromiso social, y se están generando incluso actividades extracurriculares como es la materia prácticas para la inclusión social que dirige el doctor Bernardo Klicksberg en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, donde la propuesta es que los universitarios ya casi en los últimos niveles de la carrera, en las últimas materias de la carrera, puedan participar con ayuda, apoyo, reflexión, acompañamiento a distintas organizaciones de la sociedad civil, distintas fundaciones, distintas instituciones, hasta incluso religiosas, identificando qué aporte pueden hacerles para el mejoramiento de sus organizaciones. Y la verdad que lo que se ha identificado en estas prácticas, en estas maneras, en esta forma de encarar el trabajo es que además de la formación propia de los universitarios y además del aporte de criterios metodológicos específicos para acompañarlos en esta identificación de las organizaciones de campo, el aporte creativo y el enriquecimiento es mutuo. Es tanto de la organización que recibe el apoyo de estos estudiantes universitarios como de los universitarios. Bienvenido esto que tiene que ver con compromiso social, bienvenida esta apertura que está viendo también desde el Ministerio de Educación de la Nación y que se está viendo reflejada en cada una de las universidades del país, en cada uno de los ministerios de educación de cada una de las provincias argentinas, donde la discusión y la reflexión está abierta a los académicos, a los investigadores, pero también a los estudiantes que están aportando con su tarea de campo nuevas materias sobre las que profundizar la tarea de investigación y la tarea de extensión. Ya salió Fonres RSE, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Germán Ejarque, desde la función pública, derribar barreras en favor de la igualdad. Además, la suma de las partes, transformar el dolor en acción para el cambio. La columna del doctor Bernardo Klicksberg y, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de FORS. Más allá de impartir conocimientos, ¿qué transformaciones debería generar la universidad en sus estudiantes? A esto se refirió el rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Ruta, en el tercer Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Esa transformación tiene para nosotros en la vida universitaria, en el rol universitario, en la responsabilidad que le compete a la universidad de cara a la transformación de este mundo a través de la transformación de los jóvenes que llegan a la universidad. Esa transformación tiene 4 horizontes de sentido que hacen posible, que constituyen el campo de la experiencia en el cual ingresa un chico y es capaz de transformar su vida, de salir de 4, 3, 5 años de estudio y ser otra persona, cambiado, transformado por el conocimiento. El primer horizonte de sentido es que educar es promover la creatividad. Educar
es promover la creación de conocimiento. Si tenemos universidades que no crean conocimiento, que no producen saber, tenemos universidades que se convierten tan solo en centros de repetición, porque una enseñanza que no nace de la creación, de la investigación, de la búsqueda de nuevos horizontes, de correrle a la sociedad el horizonte en el cual vive, esa educación falla, esa educación termina siendo vacía. La sociedad requiere de nuestras universidades que estemos a la vanguardia de esa creación de conocimiento. El segundo es la innovación. Ser nuestras universidades un ambiente que favorezca, que promueva la innovación empresarial, tecnológica, científica, pero también la innovación social, la innovación que permite transformar el mundo social en que vivimos porque es capaz de comprenderlo de otra manera. El tercero, la calidad de la enseñanza. La Universidad Argentina debe reconocer que está asentada sobre un gigantesco fracaso. Solo el 30% de los chicos que ingresan a la universidad terminan las carreras. Eso es un fracaso que debemos reconocer y es un fracaso que no podemos achacar a la escuela secundaria, que no podemos achacar a la sociedad, ¿no? Tenemos que hacernos cargos todos y la universidad también debe hacerse responsable, también debe tender ese puente para que esos chicos que tienen talento, que tienen inteligencia, que tienen una experiencia para traer a la universidad, puedan cruzar ese puente y no hacer de la universidad una experiencia de frustración, sino una experiencia de éxito, de transformación, de plenitud humana. Y el cuarto, la justicia social. Nuestras universidades deben ser comunidades comprometidas con el bien común. Quien quiera dedicarse a la verdad no puede dedicarse a la verdad seriamente si no compromete su vida con el bien común y con la justicia. Esto determina sin duda una cultura universitaria. Nuestros estudiantes al salir de la universidad deben estar transformados, no solo porque aprendieron más cosas, sino porque tienen un modo de ser distinto, ese modo de ser fundamentalmente transformado a través de su compromiso con el bien común. ¿Por qué es una necesidad creciente la capacitación en responsabilidad social empresaria? Nos responde uno de sus grandes referentes en Latinoamérica, el doctor Bernardo Klicksberg. Se hace necesario empezar desde la primaria, diría yo, porque la responsabilidad social empresaria significa la solidaridad en acción desde la empresa privada, pero no simplemente haciendo donaciones, sino viendo todo lo que la empresa puede hacer por la sociedad. Y la empresa, además de producir productos de buena calidad, puede hacer todas las cosas que este magnífico programa está resaltando, incluso con ejemplos prácticos, etc. Hoy hay algunas empresas privadas en el planeta que están coaligadas en la lucha contra la malaria, con los organismos mundiales de la salud, con la Fundación Gates, está en primera línea en la lucha contra la malaria, como una empresa, la principal productora de productos lácteos del planeta, que salió como Muhammad Yunus para meter en los yogures de los niños pobres todos los micronutrientes para luchar contra la desnutrición. La empresa privada puede hacer muchísimo. Hay que educar a los chicos desde abajo y en las universidades hay que educar a la nueva generación de gerentes y futuros empresarios. Lo estamos haciendo en los programas que hemos armado en la UBA con el apoyo de la doctora Menichelli. El FONRES es socio fundamental de esos programas. Ya llevamos 2.000 jóvenes formados en responsabilidad social empresarial que a su vez están diseminando esos conocimientos. Ha sido tal el nivel de logro que el programa se inauguró hace poco para todo lo UNASUR. Todo lo UNASUR nos ha pedido el programa y allí estamos trabajando. Hablaba el doctor Klicksberg sobre la proyección regional del programa Amartya Sen, surgido de la Universidad de Buenos Aires. A esa nueva instancia se refiere ahora Julián D'Angelo, coordinador del programa Jóvenes Líderes de UNASUR. Esto empezó hace muy pocos años. Aquí se habló del tema de la crisis económica del 2008 y por aquellos años un economista argentino que desde hacía 40 años desde el mundo y en todos los países del mundo venía bregando por otra economía, por una economía con rostro humano, y era una universidad que supo ser
luego de la Universidad de Córdoba, uno de los faros culturales y reformistas de Latinoamérica, pero que 40 años después, en 1958, había construido sus planes de estudio, imagen y semejanza en la Universidad de Columbia. Es decir, nuestra carrera de administración de la Universidad de Buenos Aires hoy en día está diseñada por los pensadores del management neoclásico de mediados del siglo XX. En esa universidad, este pensador que le mencionaba antes, que es el doctor Bernardo Klicksberg, vino a proponer un programa innovador que era el programa Amartya Sen en el año 2008. Empezó en la Universidad de Buenos Aires, siguió la Universidad de La Matanza, Rosario. Hoy son más de 26 universidades nacionales que tienen facultades de ciencias económicas. Entonces, muchos de ellos están aquí en esta sala y otros en otros eventos de este congreso. Y en el año 2011, esa idea permanente de Bernardo de seguir superando y de seguir instalando estos temas, de llevar este proyecto de Argentina hacia Sudamérica, pero no en un orden jerárquico, sino en un trabajo en red. Y nos propusimos hacerlo con los 10 países de Sudamérica y con 38 universidades. Y nos faltaba la tercer pata, que es en equipamiento tecnológico, en equipamiento de plataforma virtual para hacer el dictado de este curso en términos virtuales. Y ahí vino el Banco Latinoamericano de Desarrollo, la CAF, que nos ha apoyado en 2 oportunidades, en 2 programas, con lo cual esa es la tercer pata que terminó de dar forma a esta iniciativa, organizada desde la Universidad de Buenos Aires, junto con la CAF y 38 universidades sudamericanas, donde se apuntó a más de 600 jóvenes, más del 30% de los 600 jóvenes formados son docentes que van a multiplicar esta experiencia en sus universidades, dieron lugar a este proyecto junto con un equipo docente de excelencia que ha terminado en 2 ediciones, y los invito a compartir nuestra experiencia. Se ha lanzado una red de jóvenes graduados de este programa y la red de las 38 universidades, que tiene un blog en WordPress, que es redjovenesdeunasur.wordpress.com. Hemos compartido todos los eventos, así que nos van a encontrar en las redes sociales, y este es nuestro punto de presentación pública luego de más de 3 años de trabajo junto a estas 38 universidades y 600 jóvenes sudamericanos. Muchas gracias a los organizadores por el espacio. Continuamos con el testimonio del expresidente de Brasil, Lula da Silva, sobre los logros de su gestión en el área de educación. Brasil había otro problema grave. Es así. En Brasil las escuelas públicas anteriormente tenían alta calidad, pero eran para pocos. Todos los grandes intelectuales brasileños, estudiaron en escuelas públicas. Todos ellos. Pero ahora no. Hace algunos años decidieron privatizar la educación. Para que tengan idea, en São Paulo, el estado o provincia más rico de Brasil, el 85% de los estudiantes están en escuelas privadas antes de pasar a la universidad. En todo Brasil es el 65%. Y por eso empezamos a construir universidades. Ya fueron 18 nuevas universidades federales, 173 campi universitarios distribuidos por todo Brasil, para poder garantizar la educación como una oportunidad. Les decía que había un programa de financiamiento de la educación, pero no había garantes, avales. Los estudiantes entonces iban al banco para recibir un crédito y le preguntaban, ¿quién es tu garante? ¿Quién te garantiza? Y ustedes saben que muchas veces, por muy bueno que sea el estudiante, ni su papá quiere darle la garantía. Así que nosotros asumimos la responsabilidad para que el Estado fuera la garantía de esos jóvenes que querían ir a la universidad. El Estado entonces financia su estudio. El Estado le presta el dinero y el Estado también da la garantía. Durante el periodo de estudios, por ejemplo, medicina, durante los 6 años del curso de medicina, él no paga nada a la facultad. Al graduarse, entonces estará otros 6 años sin pagar nada. Solamente después de 12 años empieza a pagar. Si se gradúa como médico y trabaja en el sector público, no tiene que pagar nada. Si se gradúa como pedagogo y da clases en el sector público, tampoco paga nada. Si va a la iniciativa privada, entonces sí empieza a pagar aquel crédito. Algunos dicen
Profesor Klicksberg, algunos allá en Brasil dicen, pero bueno, eso es un gasto. Y eso puede generarles dificultades al Estado. Y entonces yo pensaba, la primera reunión ministerial que se hizo en mi gobierno, yo prohibí que se utilizara la palabra gastos para inversiones en educación. Más de 7.000 personas participaron del tercer Congreso Internacional de Responsabilidad Social, donde líderes políticos, sociales, funcionarios y profesionales debatieron sobre temas clave para la humanidad. Hoy compartimos con ustedes testimonios sobre los desafíos de la educación de cara a un mundo complejo. Gracias por habernos acompañado. Hasta hoy eres fuerte. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo, amabas y